Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Beni Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Tenemos de invitado al doctor Héctor del Valle Olaya, médico general por la Universidad de Guanajuato y especialista en psiquiatría por la Universidad de Sonora. Cuenta además también con un diplomado en tanatología por el Centro Universitario de Sonora. Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vianney? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy contento de estar aquí en la radio y televisión de mi universidad. Excelente. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema, creo que es muy interesante y poco hablado. ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema, de los trastornos de estrés postraumático? Sí, bueno, cuando me habías comentado de esta charla, pensé en un tema que no estuviera tal vez tan conocido, que pudiéramos aportar algo nuevo, y pensé en los trastornos relacionados con trauma y los factores de estrés. Específicamente creo que voy a hablar más que otra cosa del trastorno de estrés postraumático, ya que es tal vez el más común o el que tiene como algunos aspectos de los cuales me parece más importante que se vayan conociendo, en especial pues en relación a todo el estrés y todos los traumas que han venido pues después de una situación como la que hemos tenido de pandemia, ¿no? Que ha afectado en mayor o menor medida a todos, y sobre todo que también puede estar afectando a nuestra población, a los médicos, ¿no? Entonces, y bueno, los pacientes obviamente. Entonces creo que es un tema que el conocerlo nos puede beneficiar, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿qué nos puedes decir, doctor? ¿A partir de cuándo apareció esto? ¿Desde cuándo se empezó a hablar más, investigar más? Sí, bueno, las primeras descripciones que hubo sobre este tema datan de hace más de 200 años. O sea, ya tiene un rato en el cual se relaciona sobre todo el estrés de guerra con algunos síntomas de hiperactivación, nerviosismo, los famosos flashbacks, y ya las primeras descripciones más claras, tal vez ya más bien los registros ya hechos, vienen de hace unos 150 años más o menos en la guerra civil estadounidense. Posteriormente, y cuando se empezó a popularizar o a conocer mucho más de todo esto, fue después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, en las cuales, bueno, incluso se llegaron a describir como todos estos síntomas o el síndrome como tal, como corazón de soldado, neurosis de guerra, e incluso todo esto fue permeando en la cultura popular. De pronto en las películas o en las caricaturas lo llegamos a ver como estos famosos flashbacks de Vietnam, ¿no? Que ya son de una guerra posterior, pero que son muy característicos, en los cuales el personaje de la película empieza a tener como estos recuerdos muy vívidos, ¿no? Entonces, como vemos, tal vez históricamente lo tenemos muy relacionado con guerras, pero no es el único motivo por el cual pues se puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Nada más aclarando un poco, estoy hablando de trastorno de estrés postraumático, pero en realidad el trastorno de estrés agudo comparte los síntomas con este trastorno de estrés postraumático, pero van a tener una diferencia en el tiempo de evolución, ¿no? El trastorno de estrés agudo se circunscribe a un mes de evolución, y si estos síntomas se mantienen por más tiempo, pues vamos a tener ya un estrés postraumático como tal. ¿Qué nos puedes decir? ¿A partir de qué aparece? Como por ejemplo ahorita que está el COVID, los pacientes, por ejemplo, que ya salieron de esa etapa de la enfermedad, es común que se den ellos, supongo.
Sí, de hecho ha aumentado el porcentaje o la incidencia de este trastorno. Vamos a ver por qué. Generalmente un punto necesario para el desarrollo de este trastorno va a ser un factor que genere un gran estrés, una gran ansiedad y un terror intenso, ¿no? Y esto va a ser secundario a un evento vital traumático. Entonces, entre esos eventos vitales traumáticos vamos a tener desastres naturales, accidentes de tráfico, secuestros, violaciones, asaltos, guerras, o también puede ser el diagnóstico o el padecimiento de una enfermedad que represente un riesgo vital, en este caso el COVID. Y bueno, algo también importante en ese sentido es que el inicio de los síntomas puede ser inmediato, pueden comenzar muy pronto después del evento traumático, pero también hay unos casos en los cuales se puede presentar muchos años después. Muchas veces incluso ya no se reconoce tal vez el factor desencadenante, ¿no? La persona empieza a tener los síntomas y no identifica que fue por el evento traumático previo, aunque después pues poco a poco se va dando cuenta por la relación con los recuerdos que va a ir por ahí, ¿no? A veces hay formas subclínicas que no manifiestan precisamente todos los síntomas, pero que también van a surgir cuadros de ansiedad, depresión, etcétera, otras comorbilidades más adelante en la vida, pero pueden ser desencadenados a partir de un evento de este tipo traumático que sucedió con anterioridad. Entonces, en este caso, por ejemplo, del COVID, también puede ser un evento que le haya sucedido a la persona, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, en este caso, los médicos que tal vez no han padecido el COVID, pero que han estado ahí en las áreas que están con los pacientes intubados, con los hospitalizados, al ver a los pacientes que lamentablemente fallecen, pues eso va impactando, ¿no? Y posteriormente pueden llegar a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Entonces hay que estar atentos a esa situación, que va a ser puede ser una herencia negativa tal vez de todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Y como les decía, pues puede ser un evento personal o no. También, por ejemplo, ha sucedido en personas que después del sismo del 19 de septiembre presentaron síntomas estando, por ejemplo, en Hermosillo, ¿no? Que está a bastantes kilómetros de la Ciudad de México, pero al ver esa situación tan impactante, pues empiezan a mostrar molestias. O también sucedió con el evento del 9/11 en Estados Unidos. Por ahí tengo una anécdota. Obviamente yo no lo vi, yo no estaba todavía vivo, pero por ahí me platica mi mamá que cuando asesinaron a John Kennedy, un hermano de ella lo vio por televisión y posteriormente tenía este miedo a salir, miedo a que mi abuela saliera, porque pensaba que le iba a pasar algo similar, ¿no? Entonces son eventos muy dramáticos que pueden afectar a cualquiera, y con esta variedad de que te pueden suceder a ti, no sé, tener tú un accidente y después no querer subir al carro, pero también algo que le pasa a una persona completamente ajena, pero es tan impactante que ya tú empiezas a desarrollar esos síntomas. Oye, pues es súper interesante esto que dices, porque por ejemplo, nadie está exento a no poder padecer un trastorno de estrés postraumático, ¿no? O sea, a lo mejor hay personas a los que nunca se enfermaron o no se van a enfermar de COVID y aún así pueden tener un trastorno de estrés postraumático. Es bien importante para que las personas se den cuenta que no necesitan vivir una experiencia así para poder desarrollar esto, y que no tengan el estigma de que si sucede eso acudan de inmediato con un especialista. Sí, claro, es importante también tener en cuenta eso, ¿no? Ahorita, como dices, nadie estamos exentos, todos estamos, a pesar de que
podríamos o no tener algún conocido, familiar contagiado, pudiéramos o no estar contagiados, pudiéramos o no estar entrando a áreas COVID. Es una situación que ha afectado de manera global a cada persona que integra una sociedad, ¿no? Esta sociedad globalizada, y la información también ha corrido, ¿no? Y ha generado un impacto fuerte. Entonces, para bien o para mal, pues de alguna forma nos ha cambiado, ¿no? Nos ha cambiado rutinas, o sea, no nada más el estrés postraumático, ha habido insomnio, mucha ansiedad, sí, o sea, ha habido muchas secuelas, o habrá muchas secuelas a partir de toda esta, pues, situación que ha sido terrible, pero por lo mismo hay que estar atentos a los síntomas que puedan ir apareciendo para atenderlos. Entre más rápido se atiendan, el pronóstico va a ser mejor. Ok. ¿Y qué nos puedes hablar de los síntomas? ¿Cómo poder identificarlos? ¿En qué momento saber cuándo tengo que ir con el médico? Sí, claro. Pues como te comentaba hace ratito, los síntomas pueden aparecer al poco tiempo del evento, pero pueden suceder años después, ¿no? Y bueno, tenemos creo que 3 principales grupos de síntomas. El primero son los síntomas de intrusión, en los cuales están estos famosos flashbacks de los que ya platicaba, en los cuales la persona tiene recuerdos muy vívidos, muy claros, y tienen la característica de que son muy angustiosos, le generan al paciente un malestar intenso, y además son invasivos, o sea, no hay manera de que te los puedas quitar de la cabeza, ¿no? Llegan de manera intempestiva, se quedan y son muy fuertes y causan mucho malestar. Al mismo tiempo de estos flashbacks o recuerdos, no necesariamente tienen que ser como una ensoñación de tal cual, casi verlo como en los flashbacks, pero sí puedes estar recordando de manera frecuente, o también en el sueño pueden llegar sueños también muy lúcidos, muy vívidos, en los cuales pues también de manera muy clara vas a estar casi observando o reviviendo. Se llaman reexperimentaciones, ¿no? Del suceso. Y también vamos a ver en algunos casos, por ejemplo, en los que ha habido abusos o violaciones, que estos abusos o violaciones, sobre todo la parte del abuso o maltratos físicos, no tienen que ser o sea, puede suceder cuando solamente se dan en una sola ocasión, pero también es frecuente verlos cuando estos son continuados, ¿no? Que es lo más frecuente, que sean un maltrato ya sistemático, ya frecuente, en el cual pues de repente puedes decir, no, es que llevo años viviendo esta situación, pero no me ha pasado y ahora sucede. Entonces, en esos casos, sobre todo cuando hay una persona implicada, puede pasar que haya un estrés muy intenso. Por ejemplo, si ves un rostro similar o escuchas una voz parecida a la de la persona que agredió. Si fue un accidente de auto, pues evidentemente el subirse a un auto resulta muy estresante, muy complejo para la persona. Y bueno, ese serían el primer grupo de síntomas. También vamos a tener un segundo grupo, que son los síntomas de evitación, en los cuales pues vamos a encontrar tanto evitación activa como una evitación pasiva. La evitación pasiva pues es justamente, o sea, al momento que tú sientes un terror o un miedo al ver un rostro que tú relacionas con tu evento traumático, pues lo que vas a hacer es tratar de alejarte, ¿no? No convivir. Hay casos en los que, por ejemplo, no se limita a un solo rostro, sino ya a todos los hombres, a todas las mujeres, a todas las personas de cierta característica que te recuerda a esa situación. Entonces vas a tener un esfuerzo activo por no acercarte. Y dentro de los otros, dentro de los tal vez esfuerzos pasivos, podríamos decirlo, pues es una evitación ya más interna, ¿no? Y que puede incluir síntomas de desrealización o despersonalización. Son como lo que llamamos como cuando te quedas ido, por hablarlo en un lenguaje coloquial, ¿no? En los cuales la persona que lo está padeciendo deja de sentir que es ella misma, empieza a tener a vivir las cosas como una ensoñación, en otro ritmo, hasta en otros tonos incluso, que eso ya sería la parte de la despersonalización. Se pueden bloquear los recuerdos del evento traumático
puede haber anedonia, es decir, una incapacidad o una dificultad para tener sensaciones placenteras o emociones positivas. Puede haber también desapego, o sea, un aislamiento de la persona para tratar de no convivir con otros, porque este malestar también les da, a veces les genera tanta incomodidad que prefieren ya alejarse, y las creencias o expectativas que tienen sobre la vida, el mundo y ellos mismos, pues empiezan a tornarse también negativas, ¿no? Ante el evento traumático, pero también ante los síntomas que le acompañan con el estrés postraumático, ¿no? O sea, no nada más es me sucedió esta tragedia, sino que ahora tengo que cargar con todas estas molestias que vienen después. Y eso evidentemente pues a la gente que está padeciendo esto, pues hace que ya el mundo lo empiecen a ver de una forma mucho más negativa, lo cual pues obviamente se puede corregir. Y ya finalmente con esta parte de los síntomas, tenemos los síntomas de alerta o de hiperalerta, los cuales pues después de este evento difícil, la gente queda como con esta sensación de que puede volver a pasar, ¿no? Entonces están en constante vigilancia, en constante alerta para que no vuelva a suceder. Sin embargo, pues es una alerta entre comillas exagerada, porque a pesar de que no haya una situación de peligro en ese punto, pues la persona está de todas maneras a la expectativa de que pueda suceder, y esto va a desencadenar en insomnio, porque para dormir hay que estar tranquilo. También puede llegar a haber irritabilidad, ¿no? Estamos a la defensiva, pues es más fácil molestarse. Puede haber arrebatos de furia con o sin provocación, a veces provocados por el mismo recuerdo, ¿sí? Comportamientos imprudentes o autodestructivos. Un ejemplo tal vez, obviamente con su dosis peliculera o palomera de Hollywood, no podemos tomar como algo real, pero un ejemplo un poco clásico de esto es Rambo, ¿no? Que regresa de la guerra y está totalmente alterado, ¿no? Entonces, estos ejemplos no los podemos tomar como un libro, ¿no? Pero nos sirven como para ubicar algunos de los detalles. Puede haber dificultades de concentración y sobresaltos exagerados ante estímulos tal vez no tan fuertes. Ok. Bueno, pues me parece súper interesante todos estos, doctor. Ahorita vamos a una pequeña cápsula con 5 puntos informativos por tu salud y regresamos con el doctor Héctor. Datos importantes por tu salud. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Los estudios sobre el trastorno por estrés postraumático han cobrado mucha importancia en las áreas de la investigación y del ámbito clínico en las últimas 2 décadas, por varias razones. Una de ellas obedece a que los niveles de violencia han aumentado en el mundo de manera dramática. Otro factor es que en varias poblaciones del mundo se ha reconocido su subdiagnóstico. Existen 3 áreas sintomáticas que caracterizan el trastorno por estrés postraumático: la reexperimentación de la vivencia del trauma, las conductas de evitación, así como el estado de hiperalerta. Los factores de riesgo que se presentan en un paciente que ha desarrollado trastorno por estrés postraumático dependen de la naturaleza del hecho traumático y del sujeto que lo padece. Una de las características del factor estresor es el lapso en el que ocurre. La mayoría de los hechos traumáticos son de corta duración y en general únicos. La severidad del estresor se ha asociado con una mayor intensidad de los síntomas. El grado de desarrollo psicobiológico es importante al momento de presentarse un suceso traumático, pues se ha comprobado que la edad es un factor significativo para el desarrollo del trastorno por estrés postraumático. Las experiencias traumáticas en la infancia se asocian con un mayor riesgo de presentación del trastorno con síntomas más severos. Existen diferentes enfoques de tratamiento que los médicos investigadores han definido para ayudar de forma exitosa a la resolución del trastorno de estrés postraumático.
el cual puede ser tratado con éxito y puede ser prevenible. Uno de ellos es la psicoterapia, tanto para adultos como para niños, que se considera como el mejor enfoque del tratamiento para esta enfermedad. Datos importantes por tu salud. Bueno, ya regresamos de estos 5 puntos por tu salud con el doctor Héctor del Valle, psiquiatra por la Universidad de Sonora. Agradecemos mucho esta información, doctor. Bueno, continuando con el tema, ¿cómo saber cuándo? Ya nos habló de los síntomas y cómo saber cuándo acudir con el médico. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, bueno, incluso inmediatamente posterior al trauma, ya que es físicamente, que casi siempre son situaciones que pueden poner en riesgo la vida, la parte física, ya que se esté estable y se puede comenzar con un modelo de intervención en crisis que puede prevenir de alguna manera que se vayan a desarrollar los síntomas, ¿no? Esto consiste en brindarle apoyo, psicoeducación, favorecer un adecuado desarrollo de mecanismos de afrontamiento y de aceptación para que el paciente pues posteriormente no vaya a desarrollar los síntomas, ¿no? Y bueno, ya acudir con el psiquiatra, casi siempre el tratamiento es combinado, ¿no? Psiquiatra, psicoterapeuta, y pues ya acudir en cuanto se empiecen a presentar los síntomas, ¿no? Creo que son síntomas o suelen ser síntomas lo suficientemente molestos como para dificultar la funcionalidad del paciente, pero a veces pues, uno los va dejando pasar, ¿no? Y ese es el error que se comete, irlos dejando pasar porque crecen y se hace más difícil manejarlos. En cuanto al tratamiento, pues de la parte farmacológica, solemos usar más que otra cosa antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, que tienen una buena tolerabilidad para el paciente, no tienen muchos efectos adversos, y además pues vamos a atacar los síntomas de ansiedad. Y bueno, hay varias terapias como la conductual, la conductiva o la terapia breve enfocada en el problema, que van a poder ayudar a los pacientes a más o menos lo mismo que hacemos en intervención en crisis, ¿no? A desarrollar ir modificando pensamientos, desarrollar mecanismos más efectivos de defensa. Ok, doctor, y unas preguntas, ¿qué tan frecuente es? Pues puede ser relativamente frecuente, puede afectar hasta un 7% de la población, más o menos, puede llegar a 15% en poblaciones vulnerables, con situaciones de guerra o de violencia, y incluso puede ser más altos porque muchas veces no se detecta o no se trata. Como te decía también hace rato, hay cuadros subclínicos en los cuales no se presentan tal vez todos los síntomas o los más característicos y se puede confundir con trastornos de ansiedad, por ejemplo. Ok, y bueno, ¿a quién afecta más? ¿Es más común, no sé, de acuerdo al sexo, edad? ¿Quiénes son los más afectados? Sí hay algunos factores que pueden ser predisponentes, por ejemplo, como el trauma infantil previo, obviamente uno reciente, sobre todo si ese trauma se presenta en una ingestión excesiva de alcohol, es más probable que generen un estrés postraumático. Es importante también la carga genética, la predisposición a trastornos psiquiátricos y algunos rasgos de personalidad de algunos grupos como del tipo límite, paranoide, dependiente o antisocial. Y en general es más prevalente en mujeres, ¿sí? Sin embargo, en un grupo específico en el que es más común verlo, pues es en hombres que han ido o que están en guerra, ¿no? Y también puede ser más vulnerables tal vez los niños o los ancianos porque los mecanismos que tienen para lidiar con el trauma pueden ser más primitivos o más rígidos en el caso de los ancianos. ¿Y qué comorbilidades podemos encontrar en estos trastornos? Pues lo más frecuente que vamos a ver son trastornos depresivos, trastornos de ansiedad también, los cuales pues tienen la ventaja de que el tratamiento puede ser el mismo, o sea, nos va a ayudar con todo eso. Es frecuente ver trastornos de uso de sustancias porque de alguna manera el paciente está buscando un alivio al malestar en esas sustancias, sin embargo, pues lo que nos va a generar
muchas veces va a ser más problemas y más malestar para el paciente, ¿no? En vez de darle una solución. Entonces también ese puede ser un dato ahí de alarma para acudir al médico, ¿no? Que de repente pudieran estar usando alguna sustancia para quitar el malestar y al principio puede quitarlo, pero después empieza a haber ya un crecimiento de los síntomas previos. Y bueno, ¿cuál es la evolución de estos pacientes, doctor? Pues fíjate que en general puede irles relativamente bien, ¿no? Incluso una proporción, una parte puede recuperarse sin tratamiento, obviamente no es lo recomendable, pero también puedes, un 10%, hasta un 10% puede quedarse igual o agravarse en el transcurso de más de un año. Generalmente posterior a un año ya la mitad está recuperada, ¿no? Y eso son buenas noticias, pero bueno, buenas y malas, ¿no? Ahí está el vaso medio lleno, medio vacío, porque la otra mitad no. Entonces va a depender mucho del tratamiento, va a depender de tener una buena red de apoyo familiar y social, de una buena funcionalidad premórbida, es decir, que antes estuvieran emocionalmente bien también. Y pues entre más pronto, como te decía anteriormente, entre más pronto se atienda a la persona, vamos a evitar que esos síntomas se agraven y es más fácil o es más probable que mejore. Y bueno, doctor, hablabas también de que pudiera haber un cuadro de ansiedad. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar, por ejemplo, estos trastornos con, por ejemplo, ansiedad o los trastornos de pánico? ¿Cómo identificarlos? Bueno, hay que tomar en cuenta en este caso que para que exista un trastorno de estrés postraumático tiene que haber un evento traumático previo que haya sido lo suficientemente intenso como para desarrollar esta entidad. Es fundamental, pues no hay trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés agudo sin un evento traumático. Y por otro lado, también vamos a tener que buscar síntomas de reexperimentación y de evitación, sobre todo. O sea, los que se parecen mucho son los de hipervigilancia, pero reexperimentación y evitación ya son más característicos del TEP. Ok, bueno, pues muchas gracias, y creo que es muy importante comentar que hay que quitarnos los miedos y los tabúes de lado, y en el momento en el que nosotros experimentemos con este tipo de síntomas, tener la confianza de comentarlo en nuestra familia, acudir con el especialista, tratar a tiempo esto y cuidar mucho nuestra salud. No queda más que, pues, bueno, agradecerte, y estuvimos con el doctor Héctor del Valle, psiquiatra egresado de la Universidad de Sonora, con diplomado en tanatología por el Centro Universitario de Sonora. Su correo es del Valle psiq@gmail.com. Y bueno, agradecemos también su atención en la emisión de este programa Por tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva de la Universidad de Guanajuato, y nos vemos en la próxima emisión. Saludos y gracias.